El proceso más bonito y maravilloso que te puedes encontrar como corredor, como deportista, es el momento del trance. El trance se describe como ese proceso mental en el que te aíslas de condiciones externas, en el que te olvidas, digamos, incluso de condiciones internas de tu propio ser, como el cansancio, como el dolor, y entras en un proceso de ejecución continua de alguna actividad, sin esfuerzo, de manera repetida, prácticamente ya sin el proceso consciente de la voluntad de hacerlo. Simplemente en una ejecución como lo que es un mantra. Y definitivamente cuando un corredor llega a ese momento en el que ya no existe nada, que ya no estás pensando en la otra gente, en competidores, en los árboles, en los coches, en el dolor, en el reloj, ya no estás pensando en nada más que ejecutar, es un momento de liberación. Y ese proceso de trance puede llegar incluso a ser un camino hacia la espiritualidad. Sí, efectivamente pienso que el correr puede llegar a ser un camino hacia la espiritualidad. Pero antes de meterme en este rollo totote, vamos a hablar un poquito de lo que se trata justamente la meditación y cómo puedes aplicar el tipo de meditación sedentaria, voy a decir, como cuando estás sentado, y compartirla o transmitirla hacia el proceso de la meditación a la hora de ejecutar una carrera. ¿Cómo sucede esto? Yo tuve experiencias con algunos de mis alumnos invitándolos a que hiciéramos meditación o practicándolo yo mismo, ¿sí? Y me percaté de una cuestión que es muy interesante. Generalmente cuando tú piensas en meditación o te dicen la palabra meditación, la imagen mental que recurre a ti es la de una persona que está sentada en paz, tranquila, sin movimiento, ¿sí? En un proceso de relajación. Y entonces puede sonar un poquito contradictorio que en el correr se puede encontrar la meditación, porque correr es como acción física totalmente lo contrario a lo que nos estamos imaginando. Cuando estamos corriendo se trata justamente de desplazarnos y de llegar de un punto al otro lo más rápido posible. Y eso es completamente lo contrario a lo que uno visualiza como una meditación. Pero hay muchas similitudes que puedes transferir de un conocimiento de una práctica hacia la otra. Número 1, la conciencia corporal, ¿sí? Cuando meditamos estamos haciendo el ejercicio de sentir, para empezar, sentir cómo está nuestro cuerpo. Muchas veces en la meditación se dice, siente el aire como entra por tu nariz, endereza tu espalda, relaja tus hombros. Todo esto que estás diciendo de una meditación cuando estás ahí sentado, también lo tienes que buscar en el entrenamiento cuando estamos corriendo, ¿sí? El practicarlo de manera sentada, es decir, nada más concentrarte en ese tipo de detalles de tu cuerpo, haciendo a un lado o quitando el factor del correr, te va a ayudar a ejecutar tu conciencia corporal con mucha mayor limpieza cuando estamos entrenando, cuando estamos compitiendo. Número 2, la atención plena. ¿Qué es lo que pasa cuando estás corriendo? Estás pensando en cómo estás pisando, cómo sientes las piernas, cómo va tu cronómetro, en qué kilómetro vas a meterle más fuerza a esta pendiente o vas a trabajarla normal, estás con el braceo suficientemente relajado, estás respirando bien. Es decir, hay demasiadas cosas que pensar, ¿sí? Y es muy fácil para muchos atletas distraerse con tonterías, ¿no? Con estupideces, porque viene un perro, porque está pasando alguien enfrente, porque tengo sed y un montón de cosas que no puedes controlar, ¿sí? No las puedes controlar. Por ejemplo, la sed, ¿no? Si estás compitiendo una carrera corta en la que no vale la pena llevar hidratación, pues no puedes controlar. Si ya estás sintiendo la sed, no puedes controlar el factor de la sed. Tu cuerpo te lo está pidiendo. Entonces tienes que llegar a un punto en el que hay que omitir eso. Hay que omitir esa necesidad para poder seguir ejecutando de manera limpia. Y el practicar esa atención absoluta y plena en lo que estás haciendo, lo puedes hacer primero sentado, ¿sí? De hecho, sentados a veces es mucho más difícil porque cuando estamos sentados no hay nada más que hacer. Es decir, tu mente es como una caja que está vacía, en la que simplemente vas a concentrarte, por ejemplo, en respirar o en el silencio, y en el que si hay un factor externo, un sonido externo, se trata de no engancharte con ese sonido, ¿no? Si estás meditando en tu casa y pasó el camión de la basura, pasa y hace ruido, y si tú te pones a pensar en el camión de la basura y en que no sacaste la basura y en que no has pagado el gas y en un montón de estupideces, ya no estás meditando, ya estás distraído. Entonces, pasa lo mismo cuando estamos corriendo. A veces tenemos que estar concentrados ejecutando una pisada correcta, y en vez de estar pensando en eso, estás pensando en que tienes sed cuando ni siquiera hay agua alrededor. Y la otra cosa para la que es clave la meditación es el pensamiento positivo, el pensamiento alegre, ¿sí? El ser capaz de poner a nuestra cabecita en ese estado mental de goce, de plenitud, ¿sí? De no dejar que otros factores nos molesten, lo cual no solo es importante para correr, es importante pues para la vida. ¿Qué va a pasar si tú empiezas a practicar la meditación como corredor o como corredora? Punto número 1, vas a dominar el estrés deportivo. El estrés deportivo, llámese dolor, fatiga, cansancio, la sed, toda esta bola de cosas que nos molestan a la hora que estamos ejecutando.
El siguiente punto es, la fatiga la puedes llegar a disminuir o incluso a controlar a la hora de competir, si es que tienes la capacidad o has entrenado la capacidad de hacer un enfoque total y en plenitud en una acción concreta, ¿sí? Un corredor que está pensando en no ir demasiado rápido o demasiado lento, que está tratando de controlar su ritmo con el reloj y mete su mente 100% en eso, deja de pensar en otras cosas, porque esa pura acción de controlar el ritmo tiene un cierto nivel de complejidad. Entonces puede llegar a ser muy bueno para el deportista el ser capaz de concentrarse completamente en una parte de la ejecución. Y la otra cuestión que es muy importante es, muchas veces vamos a competir, aunque sea una competencia recreativa, aunque sea, o sobre todo creo, si es una competencia que para uno es muy importante, o si eres un universitario que está yendo a competir, de repente la angustia, el estrés, la ansiedad, pueden llegar a ser un factor muy importante, ¿no? Psicológicamente muy importante. Yo llegué a tener alumnos, atletas que antes de competir estaban vomitando atrás del estadio porque los nervios no los dejan en paz. La angustia es tanta que los lleva al reflejo físico de la purga, imagínate eso, ¿no? Entonces, el meditar puede llegar a ser una herramienta muy, muy, muy importante para que controlemos eso y pasemos más bien de los nervios a la seguridad, a la alegría, a la convicción plena de lo que estamos haciendo. O sea, hay muchas formas en las que puedes entrenarte para ser un mejor corredor. Por supuesto que tienes que hacer distancia, tienes que correr, tienes que hacer fuerza, tienes que incrementar tu capacidad cardioaeróbica, pero sí, mentalmente no estamos entrenados, no estamos preparados, nos van a hacer falta herramientas. En resumen, lo que estoy tratando de decirte es, tu capacidad para concentrarte en la ejecución del running va a mejorar si tú practicas la meditación. Correr bien, ejecutar bien el acto de desplazarse no es una cosa sencilla. Todo mundo lo puede hacer, sí, eso es un hecho, pero hacerlo bien, no todo mundo lo sabe hacer. Si tu estado mental es capaz de ir dominando cada una de las partes del correr hasta volverlas algo completamente automático, estás empezando a encontrar ese proceso que yo le llamo de trance. Cuando todas están alineadas, y aquí estamos ya hablando del ideal de corredor, un corredor experto, es capaz de alinear cada una de las piezas y ejecutarlo prácticamente ya sin estar pensando que está ejecutando. Tú eres como una nave espacial, ¿sí? Una nave espacial tiene muchísimos botones que sirven para controlar la temperatura, para controlar la presión, el oxígeno, el agua, las comunicaciones, la electricidad, los sistemas computacionales. Hay demasiados factores. Si tú llegas a un punto en el que en vez de estar picoteando botones tratando de poner todo en orden, logras apretar ese botón que se llama piloto automático, entras en el estado de trance, entras en un proceso de abstracción total. ¿Cómo se siente? Por si no lo has vivido, o por si lo has vivido, pues para que por aquí nos dejes tu experiencia y tus comentarios. ¿Cómo se siente cuando llegamos a ese proceso de trance? Se siente como si apagaran las luces. Se siente como una paz, como un silencio, como una alegría, y a veces incluso puede llegar a apagarnos partes del cerebro que puede llegar a ser sorprendente. Por ejemplo, yo he tenido atletas que van, compiten, hasta ganan una medalla y salen del estadio y te dicen: coach, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de lo que pasó, solo me acuerdo que dieron el disparo, que di la primera vuelta a la pista y después ya no sé lo que pasó, solamente sé que mi tiempo mejoró, o que gané, o que me sentí muy feliz, pero no supe ni cómo. Es muy raro que a un deportista inexperto le pase esto, es muy extraño. Y además no en todos los deportes pasa, pero en el atletismo puede llegar a ser un suceso, es algo común, porque se entra en un ritmo que marca como un mantra, incluso el sonido, ¿no? Vas corriendo y suena. Eso multiplicado por 1000 hace que tu cerebro empiece a concentrarse en factores no externos, sino de tu propio ser. ¿Y por qué este trance puede llegar a ser un proceso de espiritualidad? Porque en el momento en el que tú alcanzaste un trance corriendo, has alcanzado a dominar, número 1, un dominio de tu cuerpo. Número 2, un control mental. Número 3, una paz interna. Número 4, una concentración absoluta. Y número 5, la felicidad. Yo sé que te encanta correr, por eso estás escuchándome. Encuéntrale también, por favor, por lo que más quieras, el gozo a la capacidad de estar sentados y solamente respirar. Nos vemos en el siguiente entrenamiento.